noches, mis queridos hermanos. En esta noche se me había pedido o yo me había ofrecido para hablar acerca de los ángeles, pero de vez en cuando sucede que nosotros elegimos hacer algo y el Señor pues nos presenta que Él quiere que se haga otra cosa. Por lo tanto, yo me había ofrecido para hablar acerca de los ángeles en esta noche, pero el Señor me estuvo inquietando hablar de otra cosa y tiene que ver con algo que se cubrió en la lección pasada. Y por lo tanto, pues lo de esta noche va a ser más bien una especie de aclaración. Estoy hablando por comentarios que han hecho algunos otros hermanos, y básicamente por eso es que esto se está presentando en esta noche, porque no todas las personas ven las cosas de la misma manera. Un punto que quería aclarar, cuando nosotros hablamos del cuerno pequeño en Daniel 7, aunque esto parezca algo sencillo, pero sucede. Cuando nosotros hablamos acerca del cuerno pequeño de Daniel 7, ese cuerno pequeño en Daniel 7 específicamente, como vimos en la lección, se refiere única y exclusivamente al papado. En Daniel 7 hay un símbolo para la Roma imperial, que es la bestia espantosa y terrible. Pero sucede algo, cuando pasamos a Daniel 8, ahí encontramos que nuevamente se presenta el cuerno pequeño, pero no podemos decir que el cuerno pequeño de Daniel 7 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8, porque en Daniel 8 el cuerno pequeño simboliza tanto a la Roma imperial como a la Roma papal. Y entonces, pues ahí podemos ver como una diferencia. Hay unas razones por qué el Señor hace esto. Los pioneros como Alonzo Trevor Jones presentaban que la razón que esto sucede es para que nosotros supiéramos siempre que el mismo espíritu estaba obrando detrás tanto de la Roma imperial como de la Roma papal. Y entonces en Daniel 8, pues se usa un símbolo para presentar a Roma en ambas etapas, pero es un detalle que tenemos que tener en mente, porque cuando se presentan las características, nosotros podemos pensar que se aplican única y exclusivamente a una de las fases, pero como lo presentaban los pioneros, si nosotros buscamos la profecía cumplida, o sea, si nosotros vamos a la historia, vamos a notar que el cumplimiento de esa característica lo podemos encontrar en ambas, en la imperial y también en la papal. Por lo tanto, Dios no hace las cosas por carambola ni al azar. Todo lo que hizo lo hizo totalmente calculado y con un propósito. Pero pasemos entonces al punto del cual más se ha hablado, y digo en los comentarios de los hermanos, y tiene que ver con el continuo de Daniel 8. Cuando nosotros leemos acerca del continuo en Daniel 8, los hermanos adventistas no todos tienen el mismo concepto, y esto era lo que me estaba recalcando en la mente, que hablara de esto en vez de lo de los ángeles esta noche. Como ustedes pudieron ver en la lección que hicimos la semana anterior, la lección 10, en la página 26, en una de las notas, nos presentaba los pioneros, o sea, los pioneros que prepararon esa lección en específico, presentaron que el continuo era el paganismo. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque en la historia denominacional esa no era la única opción, y este tema trajo una discusión entre los pioneros. Habían dos posiciones. Les dejo saber que los que veían originalmente el continuo
como siendo el paganismo. Ese concepto viene de los mileritas. Y entonces, por lo tanto, muchos de los adventistas, una vez que se funda la iglesia adventista, muchos vienen arrastrando ese concepto de los mileritas. Nosotros tenemos que tener en cuenta, todos debemos saber que hay dos carteles proféticos, que uno proviene de Miller, que se utiliza todavía hoy, y entonces tenemos el de los White de 1850. Y entonces hay unos cambios en esos carteles proféticos, y obviamente, pues, si nosotros lo menciono porque actualmente en Puerto Rico, en la costa oeste, hay un ministerio de sostén propio trinitario que enseña con estos dos carteles, pero enseña que el que está correcto es el de Miller. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que Miller pensaba que Cristo venía en el 1844. Y entonces, si él pensaba que Cristo venía en el 1844, todas las cosas tenían que caer de alguna manera antes de ese tiempo. Y entonces él no vio todas las cosas ni conoció todas las verdades que después los pioneros recibieron. Ahora, las personas que venían arrastrando lo que vamos a decir la opción A, o llamar la opción A, utilizaban específicamente estas próximas citas, aunque usaban otras, pero esta es como una de las citas predilectas para ellos defender esa posición, porque piensan que en esta cita Elena White está defendiendo la opción A, o sea, el continuo, como siendo el paganismo. Y esa cita la podemos encontrar en Primeros Escritos, en la página 74, el párrafo 2, y dice: entonces vi en relación con el continuo, y cita Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Y eso es interesante notarlo, porque si nosotros pensamos lo que estaba diciendo Miller realmente era que Cristo venía en ese tiempo. Sigue la cita diciendo: mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Por lo tanto, ustedes pueden ver por qué los adventistas pioneros que apoyaban esta opción A utilizaban esta cita para mostrar, como ves, Elena White está presentando que lo que creían los milleritas con relación al continuo era correcto. Pero acuérdense que el que es omnisapiente es Dios. Nosotros muchas veces como adventistas pensamos que el profeta es omnisapiente, y eso no es verdad. Lo podemos ver a través de la escritura en muchos casos. El que es omnisapiente es nuestro Dios. Él es el que lo sabe todo. Entonces, nada, esta cita, como le estaba diciendo, la utilizaban los adventistas de los 1800 para mostrar que el continuo, en efecto, para ellos era el paganismo. Pero saben, entre los pioneros adventistas había una opción B. Había una opción B. Y entonces esa opción B era que ellos entendían, y les dejo saber, ellos eran minoría. La mayoría entendía que el continuo era el paganismo. Y les menciono, usted tiene que leer el capítulo 8 de Daniel completo, y usted va a notar que si usted lee el capítulo completo, el contexto que uno recibe del capítulo, para que me entiendan, es que se va a quitar algo bueno y se va a establecer, o verdadero, y se va a establecer algo falso. Ese es el contexto del capítulo completo. Por lo tanto, cuando tú lo ves de la manera que lo veían los milleritas,
que había algo malo que iba a ser sustituido por algo peor, eso como que destruye el contexto que fluye a través del capítulo. Ahora, estos otros pioneros que eran minoría veían en el continuo, o sea, para lo que para ellos era continuo, ellos entendían que era el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y entonces, si ustedes quieren entender a cabalidad qué es lo que pensaba algún pionero con relación a esto, cómo era que lo veía, pues yo les voy a recomendar, ahí está en pantalla, el nombre del libro es El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana. Miren, esto no es que yo lo sabía, esto me llamó un hermano para presentármelo. El libro es de Alonzo Trevor Jones, lo puede conseguir en la página Libros de 1888, lo puede descargar como documento, en PDF, o lo puede descargar en audio, si usted quiere. La verdad es que cuando ellos presentaban esta postura, en la forma que ellos veían el continuo, ellos lo hacían específicamente del punto de vista del libro de Hebreos, del libro de Hebreos. Pues en este libro que les acabo de mencionar, les repito, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, si no lo tiene, por favor, haga lo indecible por descargarlo y leerlo, porque ciertamente es una joya. Pero les dejo saber, estas eran las dos opciones en las que se estaban guerreando los pioneros, porque esto llegó a ser una controversia terrible entre el pueblo de Dios. Y entonces Elena tuvo que entrar en eso. Pero en este libro que le estoy mencionando, de Alonzo Jones, ahí él va a presentar cómo es que se insertó, el papado insertó un sacerdocio pecaminoso para reemplazar, era como para que fuera una continuación del sacerdocio levítico, pero esto era totalmente pecaminoso y fuera de las escrituras, y a la misma vez eclipsaba, por así decirlo, eclipsaba el ministerio sumo sacerdotal continuo de Cristo en el santuario celestial. Y este versículo que está en pantalla es uno de los que usaban los pioneros para apoyarse en esta postura. En Hebreos 7, capítulo 7, versículo 17, dice la santa palabra de Dios, porque Él testifica, tú eres sacerdote para siempre. ¿Vieron? Cuando nosotros buscamos la definición de Tamid, entre las diferentes aplicaciones que tiene la palabra, una de las aplicaciones que tiene es constante, estable, perpetuo. Pues entonces aquí él ve, porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, estos pioneros veían que ese continuo era el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, y que esto era lo que estaba siendo eclipsado. Pues ahora tenemos dos posturas. Como les dije, la postura mayoritaria era que el continuo era el paganismo. La postura minoritaria era que el continuo era el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Obviamente, ¿qué iba a hacer esto? Esto hizo que hubiera una controversia. Y entonces lo que los hermanos hacían era pelearse por quién tenía la razón, cuando nosotros como pueblo tenemos una misión específica. ¿Me puedes correr el documento? Sí, hasta la controversia, por favor. Gracias. Ok. Si usted quiere leer acerca de lo que yo estoy diciendo, de esta controversia que se formó, usted puede ir a Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 20. El capítulo 20. Y ese capítulo 20 lleva por título Nuestra actitud hacia la controversia doctrinal. Entonces, cuando tú llegas a ese capítulo, tan pronto lo abre, tiene un subtítulo.
Y el subtítulo que lleva ese capítulo es el continuo de Daniel 8. Y entonces yo cogí solo algunas frases de este capítulo, pero para que ustedes vieran, porque hay un detalle importante. Tenemos una controversia, dos grupos de la iglesia para aquel entonces están en disputa sobre la interpretación de lo que realmente es el continuo. Tienes un grupo una mayoría que está favoreciendo un punto de vista y una minoría que está favoreciendo otro punto de vista. Y entonces tú tienes a la sierva del Señor en el medio. Y lo que quiero que noten es que la sierva del Señor, aunque aparentemente estaba favoreciendo cuando escribió primeros escritos, la postura de los mileritas, cuando llegó esta controversia, obviamente ya ella también tenía mucho más conocimiento, era mucho más sabia, tenía mucho más discernimiento. Ella no favoreció uno o dijo, ustedes están correctos, ustedes están equivocados, sino que ella se mantuvo aparte de ambos grupos. Y entonces vamos a leer algunas de las cosas que ella mencionó cuando esta controversia se estaba dando y estaba creciendo a un punto que realmente estaba preocupando a todos los dirigentes de la denominación. La primera cita la voy a leer de ahí de Mensajes Selectos, tomo 1, la página 193 y el párrafo 2. Escuchen esto. Ella dice, el verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque. Y entonces es esta oración que yo traje y la quise compartir. Mis hermanos, les pido que por favor lean este capítulo, que vean esto, pidiéndole oración a Dios y que lo hagan en total humildad, sin ya tener una idea preconcebida, sino vayan al Señor para que Él sea el que los dirige y les muestre lo que hay. Aquí dice, el verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque. Y yo, ¿cómo podríamos decir? Subrayé piedra de toque, porque ella utiliza esa frase muchísimas en muchas otras ocasiones para presentar lo que realmente es una piedra de toque. Entonces eso yo lo veo como una clave. Ya dice, el verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque como estaba sucediendo en aquel momento. No quiere decir que no lo es. Lo que, según vaya leyendo, ustedes van a darse cuenta que iba a llegar el momento que lo fuera, pero no era ese en el que estaban viviendo los pioneros. La segunda cita dice, ahora, pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión. Obviamente se estaba refiriendo al continuo. Pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión. Para aquel entonces, Elena White no había recibido información específica acerca del continuo, por lo tanto no favoreció ni a un bando, los que decían que era el paganismo, ni a los que decían que era el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Ella dice, sigue diciendo, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. Y entonces dice algo bien importante, el silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales. Si ustedes van analizando la cita, van a notar que ella va a ir presentando como que el tiempo para darle importancia a este asunto del continuo no era ese en el que estaban viviendo ellos. ¿Me puedes subir un poquito más el documento, Arturo, por favor? Ok. Entonces dice la próxima cita, pero no se trate en este tiempo. Y ahí está subrayado en este tiempo, dejándole saber que en aquel momento no era importante entender lo que realmente era el continuo. O sea, que nos deja saber como que había una tercera opción, esa tercera opción iba a ser
relevante en el futuro. Vuelvo otra vez, dice, pero no se trate en este tiempo el continuo u otro tema que despierte controversia entre los hermanos, porque esto demoraría y obstruiría la obra en la que el Señor quiere que precisamente ahora se concentren las mentes de nuestros hermanos. Habían otras cosas que tenía que estar haciendo el pueblo de Dios que era más pertinente en aquel momento que estar peleando por qué era lo que quería decir o lo que simbolizaba el continuo. La última dice, en un tiempo como este, el silencio es elocuencia. Nuevamente recalca que en ese tiempo era mejor en cuanto a tratar de definir lo que era el continuo, era mejor quedarse callado. Y eso es bien importante, mi hermano, porque entonces nosotros vamos a buscar, no son dos opciones. De las dos que habían, si usted lee el libro de Alonzo Trevor Jones, va a ver que las razones que él presenta tienen mucho peso, pero Elena White es la sierva del Señor y ella sabe por qué está diciendo las cosas. Muchas veces cuando habían controversia, ella no presentaba un punto en específico, sino que presentaba lo que era según ella iba escribiendo. Pasemos a la próxima página, por favor. Ok. Vamos entonces a la opción C. Estaba la opción A, el continuo como el paganismo. Opción B, el continuo como el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y entonces, de acuerdo a los escritos de Elena White, porque ella nunca especificó cuál era, pero si leemos lo que ella escribió, yo creo que vamos a poder, y entonces lo ponemos en el contexto de lo que presenta Daniel 8, nosotros vamos a poder delinear lo que es realmente el continuo y después voy a explicar por qué. Aquí en el conflicto de los siglos, en la página 62, el párrafo 3, dice lo siguiente. Entre las cosas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, y entonces lo que ya dice ahora está citando a Daniel, Daniel 8. Dice, como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. Entonces dice, la ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Vayan pensando en eso, mis queridos hermanos. Sábado como el continuo. La próxima cita también es del conflicto de los siglos. Está en la página 591, el párrafo 2. Y entonces aquí ella usa la misma, ¿cómo diríamos? La misma pista, la misma clave, las mismas palabras que ella mencionó cuando estaba hablando acerca del continuo, que no permitiéramos que no hicieran del continuo una piedra de toque. Pues aquí ella usa esa misma frase en el conflicto de los siglos 591, párrafo 2, y dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque, y vuelve lo repite, le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Súbeme el documento un poquito más, por favor, Arturo. Gracias. Esta próxima cita es de Mensajes Selectos, tomo 2, página 122. Y dice, ¿pero han podido destruirla? Pregunta, está haciendo una pregunta. Dice, ¿pero han podido destruirla? Se está refiriendo acerca de la ley de Dios. Dice, no, porque todos los que investiguen por sí mismos las escrituras
verán que la ley de Dios permanece inmutable y eterna, y que su monumento, el sábado, permanecerá por los siglos sin fin. ¿Entendieron eso? En otras palabras, el sábado es el continuo. Permanecerá por los siglos sin fin, como nos presenta Isaías 66, versículo 23, señalando al único Dios verdadero para distinguirlo de todos los dioses falsos. Un poquito más, súbelo un poquito más. Gracias. La próxima cita es de Maranatha, página 270, párrafo 6. Y entonces aquí dice, la sustitución de lo verdadero por lo falso. Mis queridos hermanos, ese es el contexto de Daniel 8. Ese es el contexto de Daniel 8. El contexto de Daniel 8 no es que se va a poner a reemplazar algo malo por algo peor. El contexto de Daniel 8 es que se va a sustituir lo verdadero por lo falso. Escuchen cómo dice la cita. La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se torne universal, Dios se revelará a sí mismo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra procuren forzar a los hombres a guardar el primer día de la semana o domingo, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará. Alabado sea su santo nombre. O sea, ese es el contexto de lo que se está presentando en Daniel 8. Ese es el continuo, el sábado. Y la última cita de esta noche la pueden encontrar en la Review and Herald del 23 de abril del 1901. Dice, ahí está incluido Satanás porque de eso es lo que ella viene hablando. Ella viene hablando del enemigo de las almas y señalando lo que él está tratando de hacer. Por eso está añadido ahí. Satanás, ella se está refiriendo a él, dice, se esfuerza con todo su poder para colocar una institución humana en lugar del santo día de reposo de Dios. Vuelve a presentar el contexto de Daniel 8. Eso es lo que hace este sistema, el sistema papal, cuando trata de introducir algo falso para reemplazar lo verdadero. Mis queridos hermanos, hay tres opciones actualmente en la iglesia adventista. Está la posición, hay dos posiciones que se discutían entre ellos los pioneros de aquella época. Era el paganismo y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Les dejo saber, nosotros como adventistas del séptimo día, y les mencioné que entre las dos opciones, la que usted va a ver que más corre con lo que presenta Daniel 8, si usted lee el libro de Alonzo Trevor Jones, el camino a la perfección, el camino consagrado a la perfección cristiana, usted va a ver que el que más se ajusta entre esas dos opciones es la del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Pero cuando esas dos opciones se presentaron, Elena White no aceptó ninguna de las dos. Y entonces en sus escritos vemos una tercera opción que realmente es continua. Porque ese ministerio de Cristo, nosotros sabemos que pronto va a llegar a su fin. Pronto va a llegar a su fin. ¿Y saben algo? El sábado va a ser perpetuo. El sábado va a ser continuo desde que se estableció hasta el resto de la eternidad. ¿Y saben algo? ¿Cuál es el punto de controversia? ¿Cuál es el punto de controversia en el tiempo del fin? ¿Alguien del panel me pudiera contestar? ¿Cuál es el punto de controversia en el tiempo del fin? ¿Cuál es? Siempre ha sido la adoración. Exacto. El punto principal de la controversia del tiempo del fin es el santo sábado versus
la marca de la bestia. Ese es el punto principal. Y les dejo saber, es el sábado y el domingo, no los sábados y el domingo. Es el sábado semanal. Hasta ahí mi participación, mis queridos hermanos. Hago esta presentación para animarlos a que si usted tiene una de alguna de las otras opciones, investigue en los escritos de Elena White lo que presenta la Biblia, para que vea que hay otra opción que es señalada del cielo y no fueron las primeras dos. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios te bendiga, Jeffrey. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y me acompañan los santos ángeles de Dios en esta hermosa mañana. El tema que tenemos para ustedes en esta mañana es un tema muy especial. Es una continuación de lo que se presentó el viernes pasado en tiempo de reunión y lleva por título El continuo entre los adventistas. Antes de entrar en tema, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, alabado, ensalzado sea tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de grabar este programa. Te pedimos que en manera especial que lo utilices, Padre, para despertar las mentes de los que lo van a escuchar. Sé tú el que nos guíes en esta mañana, Padre, a toda verdad, y que se pueda entender mejor el concepto del continuo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro de Daniel. Vamos a comenzar con Daniel capítulo 8 versículos 11 y 12, donde dice la santa palabra de Dios: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Ahora vamos a Daniel capítulo 11 versículo 31, donde dice la santa palabra de Dios: y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Y el último versículo de esta mañana, Daniel 12 versículo 11, donde dice: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Mis queridos hermanos, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el programa de hoy vamos a hablar un poco acerca de la interpretación que se le ha dado al continuo de Daniel 8 entre la denominación adventista. Ahora, la razón para compartir esto no es para revivir discusiones de antaño ni crear controversias nuevas. La razón principal es para que, como estudiantes de la Biblia, miremos esto con nuevos ojos
y con corazón dispuesto a aprender lo que nuestro Padre ha revelado para nuestro tiempo, el tiempo del fin. Por lo tanto, le pedimos a nuestro único verdadero Dios, al Padre, que nos dirija en el estudio y que mediante Cristo y sus santos ángeles nos ilumine con su gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencemos el tema de hoy. A los que sintonizan la programación de tiempo de reunión todos los viernes o las primeras horas del sábado en YouTube, pudieron ver este viernes pasado una breve exposición que di durante el repaso de la lección de escuela sabática. Como la lección de escuela sabática que venimos haciendo presentó que el continuo era el paganismo, y hubo muchos comentarios de hermanos y de personas muy cercanas a mí, confundidas por esta interpretación, quedé afectado por todo esto. Cuando empecé a despertarme a las 2 de la madrugada con el tema del continuo en la mente, y luego de ver algo que un hermano del área oeste me compartió en cuanto a lo escrito por Alonzo Trevor Jones, sentí que el Eterno me inquietaba a presentar lo que sucedió en el tiempo de los pioneros. Ahora, aunque es muy cierto que el movimiento milerita pensaba que el continuo de Daniel 8 era el paganismo, y que luego muchos de los dirigentes de la iglesia, la mayoría, aceptaron esa postura, también es cierto que algunos otros pioneros empezaron a cuestionar esa interpretación, y mirando otros puntos de vista llegaron a la conclusión que el continuo de Daniel 8 era el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, que había sido reemplazado por el sistema de la Roma papal. Ahora, no quiero repetir lo anteriormente expuesto en el video que vieron al comienzo de tiempo de reunión, pero me gustaría señalarles dónde pueden leer un poco al respecto. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, en las páginas 63 a la 68, pueden leer acerca de las diferentes posturas en los días de los pioneros. En el libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de Alonzo Jones, que puede ser descargado en PDF por internet, pueden tener una buena idea de lo que los pioneros creían, aquellos que apoyaban la interpretación del continuo de Daniel 8 como el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora, hagamos una pausa y veamos lo que dice la Biblia. Pero les recuerdo que siendo que estas profecías son cíclicas, o sea, que tratan la misma temática, tenemos que tener en mente que al final y a la postre tenemos que verlas en el contexto ya revelado en las profecías de Daniel 2 y Daniel 7. De manera que viéndolas en un aspecto paralelo podamos obtener una mejor interpretación bíblica que no rompa con el esquema ya presentado. Aunque en Daniel 8 el símbolo dado para Roma en ambas fases es el cuerno pequeño, en Daniel 7 podemos ver algo que nos puede ayudar un poco. ¿Y por qué? Porque en Daniel 7 el símbolo dado para el papado es el cuerno pequeño. Y lo importante de esto es que todas las características ahí dadas aplican solo a la Roma papal. Un detalle notable que aquí podemos ver es que la guerra vertical que lleva adelante contra el cielo se destaca en este cuerno pequeño o la Roma papal. Por lo tanto, todo lo que Dios le permite hacer lo lleva adelante o pone en práctica este sistema supuestamente cristiano. En Daniel 7 vemos que el papado es el que neutraliza la obra de Cristo. Todo lo que ha hecho y sigue haciendo Cristo en beneficio del hombre.
Tomando esto en consideración, algunos pioneros empezaron a ver este mismo contexto en Daniel 8. Por lo tanto, cuando llegaron a Daniel 8, ya conocían que Daniel 7:25 decía: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esto es muy importante porque se muestra cómo es que llevaría a cabo su obra vertical. Lo haría cambiando lo ya revelado por el cielo, por una falsificación de lo revelado, para descarriar y conducir a la perdición. Ahora, mis queridos hermanos, la palabra que se usa en Daniel 8, de la cual venimos hablando, es continuo, que en hebreo sería tamid. Quiere decir continuo, constante o perpetuo. Y eso es cuando se usa como adjetivo. Cuando se usa como adverbio, sería continuamente, constantemente o perpetuamente. Noten, esta palabra se usa 103 veces en el Antiguo Testamento. Y algo muy interesante es que la mayoría de esas veces está relacionada con los servicios o rituales del santuario terrenal, que eran constantes o continuos. Un detalle que algunos pasan por alto es que no se utilizaba para los servicios y rituales específicos de las fiestas solemnes de Jehová. Ahora, ¿a qué cosas del santuario se le aplicaba? Pues eso de por sí es muy interesante. Se le usaba en relación con los holocaustos matutinos y vespertinos, como podemos ver en Éxodo capítulo 29, versículo 38 y versículo 42. También se usaba con relación al candelabro de oro, como vemos en Éxodo capítulo 27, versículo 20. También se utilizaba con relación a los panes de la proposición, como podemos ver en Éxodo 25, versículo 30. Y se utilizaba también con relación al incienso aromático, como vemos en Éxodo capítulo 30, versículo 8. También se utilizaba con relación al fuego sobre el altar de los holocaustos, que debía siempre permanecer encendido, como vemos en Levítico capítulo 6, versículo 13. Y mis queridos hermanos, escuchen esto. También se utilizaba esta palabra relacionada a la columna de fuego de noche y a la columna de nube de día que estaba en el santuario, como vemos en Números capítulo 9, versículo 16. Inclusive se usaba esta palabra con relación al servicio musical del tabernáculo, como vemos en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 6 y 37. En el libro que más se usa la palabra tamid es en el libro de Números, y casi siempre allí la encontramos que está siendo relacionada o haciendo alusión a los holocaustos continuos, lo que nos deja ver que la interpretación de la minoría de los pioneros era en efecto muy atinada, bíblicamente hablando. Pero veamos cómo la Roma papal podía afectar todo esto. Recuerden, estamos analizando el continuo de Daniel 8 a la luz o en el contexto de lo revelado en Daniel 7 y con lo que hemos visto con relación a la palabra tamid, con relación al santuario terrenal. Otra cosa que tenemos que tener en mente es que los continuos del santuario terrenal los tenemos que ver
en lo que simboliza, o sea, en la verdad, no en el tipo o en la sombra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Roma neutralizó o eclipsó para que el pueblo de Dios estuviera a la deriva en este mundo de maldad. La introducción de la falsa doctrina de la Trinidad es parte de las palabras que hablaría contra el Altísimo de Daniel 7, y como se engrandecería contra el príncipe de los ejércitos de Daniel 8, presentando un falso concepto del Padre y del Hijo. Introduciría al príncipe de las tinieblas y a la hueste angelical caída para que lo provisto por el cielo cayera por tierra o fuera sin efecto. De esta manera también neutralizaría el ministerio de los santos ángeles de Dios. El papado también introdujo un ministerio sacerdotal antibíblico y totalmente corrupto, dejando así al santuario celestial sin efecto para el cristiano, siendo que Cristo y los ángeles fueron quitados de la vista del creyente. Entonces tuvo la osadía de tocar algo que también es continuo, aunque no se le exprese en esa palabra, pero que sí lleva realmente su definición. Muy pendientes a esto, mis queridos hermanos. En el Salmo 119 se habla específicamente acerca de la santa ley de Dios. Ese es el tema central de este salmo preferido. La ley de Dios es eterna, perpetua, constante y ciertamente es continua. Para empezar a dejarnos entender esto, el salmista dice en Salmo 119:44, y guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. Ahí te lo expresa de tres maneras diferentes para que lo entendamos bien de una vez y por todas. En el Salmo 119, versículo 90, dice, por generación y generación es tu verdad. Y ahí está haciendo alusión a los 10 mandamientos. Entonces dice, tú afirmaste la tierra y persevera. Imagínense eso, mis queridos hermanos. Si la tierra todavía existe y no se compara con su santa ley, imagínense si perseverará la ley para siempre. En el Salmo 119, el versículo 98 dice, más que mis enemigos me has hecho sabio con tus mandamientos, porque me son eternos. Ese es otro continuo, como podemos ver. Y en el Salmo 119, en el versículo 112, dice, mi corazón incliné a hacer tus estatutos de continuo hasta el fin. Aquí sus estatutos son los 10 mandamientos de continuos y para siempre. Ahora, noten algo. Pues en este próximo versículo se le puede aplicar a cuando el papado quita el continuo. En Salmo 119, versículo 126, dice, tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. O sea, que quitaron el continuo. En Salmo 119, versículo 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El versículo completo está refiriéndose a los 10 mandamientos de Dios. En Salmo 119, versículo 144, lo vuelve a repetir por si acaso alguien todavía no lo entiende. Y dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. La ley de Dios es eterna y nadie lo puede negar. Pero si todavía no lo aceptas, en Salmo 119,
versículo 152. Dice así: hace ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Y en Salmo 119, versículo 160 se nos dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Alabado sea su santo nombre. Ahí pudieron ver los continuos de la ley de Dios en un solo salmo, el Salmo 119. Ahora, esa misma santa, eterna ley es una copia fidedigna del carácter santo y eterno del Padre y también del Hijo. Esa santa continua ley está en los santos ángeles que no cayeron, y Cristo desea escribirla por siempre en nuestro corazón pensante. Ahora, mis queridos hermanos, Roma trastornó la imagen de Dios, y al adulterar sus mandamientos trastorna también su carácter, que es Dios mismo, pues Dios es amor. Roma presenta a un Dios con los atributos del mismo diablo o Satanás, que mata, destruye y es el originador de tanto dolor y sufrimiento. Ahora, en el mismo centro de la ley eterna y continua de Dios, quien es eterno, el continuo en su máxima exponencia, se encuentra el sello del Dios vivo. En el santo sábado de Jehová se encuentra el nombre de Dios, Jehová, aunque Roma asegura que es Yahvé o Yahweh. Se encuentra su título, Creador, y se encuentra su territorio, el cielo y la tierra, como en cualquier sello oficial de esta tierra. Eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 20 y los versículos refiriéndose al cuarto mandamiento, haciendo del sábado algo muy especial, un monumento de la creación y de la redención, como presenta Deuteronomio 5, el día cuando nos encontramos con nuestro Salvador. Ahora, Cristo mismo dijo en Marcos capítulo 2, versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, mostrando así un vínculo inseparable entre el Creador y el sábado. Y se estaba refiriendo a ese mismo sábado que menciona el profeta Isaías en el capítulo 66, el versículo 23, que continuará por toda la eternidad. Ahora, otro punto muy importante. Noten, la Biblia tiene muchos continuos, perpetuos y para siempre, que en un momento dado llegan a su fin. Pero este no es el caso con el Santo Sábado, pues es literalmente eterno, como la Santa Ley es eterna, como Dios es eterno, aunque el Papa haga y deshaga. Ahora, la última gran controversia en esta tierra entre el bien y el mal tiene que ver con el sábado, ese verdadero continuo que nadie puede quitar. Y esa será la gran prueba para el pueblo de Dios. Cuando traten de violar la libertad de conciencia con una ley nacional dominical en los Estados Unidos, ya Dios no permanecerá callado, porque habrá llegado el tiempo que menciona el salmista en Salmo 119, 126. Pero miren, fíjense en esto. Elena White lo presenta de la siguiente manera: la sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se torne universal,
Dios se revelará a sí mismo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra procuren forzar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará. Se levantará en su majestad y sacudirá terriblemente la tierra. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra descubrirá sus sangres y no cubrirá más a sus muertos. Esta cita la pueden encontrar en la Review and Herald el 23 de abril del 1901, o la pueden encontrar en Maranata, El Señor Viene, la página 270, el párrafo 6. Ahora, hablando acerca de este cambio o sustitución, Elena dice: el monumento del sábado, que expresa quién es el Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra, ha sido derribado, y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo falso. Así se ha abierto una brecha en la ley de Dios. Un día de reposo falso no podría constituir una norma verdadera. En el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová. Pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto. Esta cita la encuentran en Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, el párrafo 2. Y ella nos dice más en esta próxima cita: todos los que investiguen por sí mismos las Escrituras verán que la ley de Dios permanecerá inmutable y eterna. Pausa. En otras palabras, está diciendo que la ley es continua. Continúa la cita. Y que su monumento, el sábado, permanecerá por los siglos sin fin. O sea, el continuo de toda la eternidad. Continúa la cita, señalando al único Dios verdadero para distinguirlo de todos los dioses falsos. Esa cita la encuentran en Mensajes Selectos, tomo 2, página 122, párrafo 2. Y para que lo puedan visualizar mejor, ella dice: es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si posible fuese, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 18. Y mis queridos hermanos, aquí vamos a hacer una pausa, porque vamos a tener que leer lo que dicen esos versículos. Ahí habla acerca del continuo que hoy no quieren reconocer. En Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 18, dice la santa palabra de Dios:
Habló además Jehová a Moisés diciendo, versículo 13, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Versículo 14. Así que guardaréis el sábado, o sea, el sábado semanal, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, ciertamente morirá. Versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, y noten esto, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Eso quiere decir que el sábado es un continuo. Versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, o sea, por toda la eternidad. Y entonces sigue diciendo el versículo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el versículo 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mis queridos hermanos, eso es lo que simboliza la piedra. Por eso fueron escritas en piedra y colocadas en el arca. Continúa la cita de Elena White. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente. Escrito está. Es el único fundamento seguro. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque es continuo, constante, perpetuo y eterno. Nunca cambia, porque Dios mismo no cambia. Continúa la cita. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios, o sea, los que se dejaron engañar con la ley dominical del papado, continúa la cita, estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Esa cita la pueden encontrar en Consejos para la Iglesia, la página 69 y el párrafo 3. Y para finalizar el programa de hoy, lo hacemos con una cita que demuestra que Roma no cambia su actitud arrogante. En esta próxima cita verán que lo que hizo en antaño es lo que anhela hacer hoy. Y dice la cita así. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico, como se había predicho en la profecía. Y recuerden, mis queridos hermanos, el sábado es un continuo. Al quitar el sábado, quitó el continuo. Continúa la cita. Como se había predicho en la profecía. ¿Cuál profecía? Obviamente, la de Daniel. Continúa la cita. El poder papal echó por tierra la verdad. Cuando se presenta en la profecía de Daniel que echó la verdad por tierra, esto es una alusión directa a la ley de Dios y obviamente está relacionado su santo sábado. Continúa la cita. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Esa cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, página 62, el párrafo 3. Mis queridos hermanos, eso fue lo que pasó y quedó registrado en la historia.
Pero siglos después, en nuestros días, se volverá a repetir, pero a mayor grado. Cristo viene pronto, prepárate para su encuentro, pero recuerda que el enemigo siempre falsifica lo verdadero y hasta la segunda venida de Cristo falsificará. Que Jehová lo reprenda. El continuo de Daniel 8 tiene una aplicación para el tiempo del fin, o sea, para nuestros días. Y mis queridos hermanos, eso ustedes lo pueden ver en Daniel 11:31 y en Daniel 12, versículo 11. Lo que da la total relevancia a que sea el santo sábado de Dios, el verdadero continuo, versus las otras posturas presentadas hoy por algunos adventistas. Este hecho deja ver lo importante de lo expresado por Elena White a los grupos opositores de su tiempo y el señalar de ella a esto, o sea, al continuo, como para el futuro, cuando cobraría una poderosa importancia. Recuerden, ella no señaló a ninguno de los dos grupos como teniendo la correcta interpretación. Les dijo que mejor hicieran silencio, que el silencio era oro. Hasta aquí el programa de hoy. Que Jehová los bendiga con la presencia de su Santo Espíritu y que la escalera de Jacob sea una realidad en sus vidas espirituales. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.